Yo nací el año que empezó a funcionar esta, en 1930. Nací yo y la CNMESA. En el 47 entré aquí, entré ya de 17 años. Entré de pinche y luego de especialista y eso. Pues estuve en la grúa el mayor tiempo, casi siempre. Quitado 10 años que estuve de guarda. Hoy se hacía una fiesta muy buena aquí. Ahí estaba el chiquero, el día de la fiesta. No quise estudiar, entonces entré aquí a la Escuela de Aprendices, estuve 3 años en la Escuela de Aprendices, en el 69, y luego pues, ya te digo que hemos pasado momentos pues muy duros, vamos, como en todos los momentos de la vida. Hemos cambiado muchas veces de nombre, la empresa, venía uno, otro, marchaba, cada 10 años cambiábamos de nombre, pero todo lo que tenemos es gracias a la empresa. Cuando entro yo aquí, en el año 69, pues yo conocí a gente que había estado de aprendiz con mi abuelo, porque mi abuelo estuvo aquí trabajando. Entonces eso ha sido una empresa muy familiar, de familia, aunque luego tienes que ganarte tú el día a día, vamos. Todos hemos aportado aquí en diferentes escalafones, desde el director hasta el que limpiaba los baños, eran importantes, porque si el director cometía un error, la verdad es que repercutía en la empresa. Pero si el que limpiaba los baños no les limpiaba, también te estaba perjudicando. Mi padre, después de terminar su carrera, entra en esa factoría. A partir de ahí, pues empieza su trayectoria profesional en esta fábrica desde el 30 hasta el 70. Estuvo 40 años continuados trabajando con plena dedicación. Llegó a ser subdirector de la planta y así se jubiló. En esa época, con licencia de Westinghouse, se fabricaron generadores para centrales hidroeléctricas, incluso también motores para submarinos, motores para ferrocarriles, para industria en general, ¿no? Yo entré en el año 61. Él entonces estaba todavía en activo, porque se jubiló en el 70, y siguiendo sus consejos, pues yo empecé en ingeniería, que era mi especialidad, porque yo tenía ingeniería de electrotécnica, ¿no? Y luego combiné ingeniería con comercial. Entonces, para las visitas a los clientes, pues era básico conocer la materia y luego desarrollarlo y saber su precio, ¿no? Yo en el 71 entré de aprendiz. Estuve de aprendiz en un aula que estaba allí. El aula, el último que hay ahí entrábamos por aquí, por esta zona, y estaba la puerta que la han quitado. Y allí teníamos un taller de aprendizaje. Había 4, éramos 19. Además tengo la lista de todos los compañeros y todo. En segundo es cuando se cobraba. Te hacían fijo, ya tenías tu seguridad social y todo, ya estabas en plantilla. El curso mío seguimos celebrándolo. Nos juntamos todavía, somos 11 y nos juntamos todos los años el día de San Juan Bosco. En mayor o menor medida siempre se ha intentado mejorar la seguridad. De hecho, se ha mejorado y sobre todo desde el momento en que pusieron a un técnico en seguridad, esa fue
la mejor cosa que hemos tenido aquí. Pues entré en el 1973, me parece que era. He estado 24 años y medio trabajando, o sea que venía muy contenta a trabajar. La verdad que me dio la vida entrar a trabajar aquí y las compañeras muy bien, o sea, todo. Y hacíamos bobinas, era encintadora y de toda clase de bobinas, más grandes, más chicas. Al principio era como un corralito era. Estábamos pues así como esto, así, y había 2 mesas así, y toda, o sea, muchísimas. Vamos, que teníamos buen ambiente, nos gustaba cantar, pues las canciones del momento. Entré con 14 años, pantalón corto, a la escuela de aprendices. Entonces sería sobre el 67. Estuve 3 años en la escuela de aprendices, después fui a estudiar a Santander otros 3 años, Mili, y después ya he seguido aquí. Y bueno, pues he pasado, menos por la parte mecánica, por casi todos los puestos de la fábrica. Los círculos de calidad vinieron con Westinghouse y les trajo el jefe de ingeniería, que se llama Rafael García. Fue el que hizo, vamos a decir, el primer traslado tecnológico o know-how importante de la empresa. Puso la fábrica muy avanzada y pues permitió llegar hasta la adquisición por Siemens, vamos a decir. Muchas de las cosas son heredadas de los conocimientos de Westinghouse. Una época muy interesante, vamos a decir, de sacar lo mejor de la gente que había en Reynosa, ¿no? Pues siempre con la escuela de aprendices se tuvo mucho conocimiento técnico, salía la gente muy bien preparada y bueno, eso es lo que nos mantuvo, el know-how y el conocimiento de las personas fue lo que nos ha mantenido vivos, porque si no estaríamos cerrados hace muchísimo tiempo, desde el 82 con la reconversión industrial. O sea, fíjate, estaríamos ya finiquitos hace mucho tiempo. Soy Sisto Fernández, he trabajado durante 46 años en la plataforma de pruebas, es decir, entré en la escuela de formación con 15 años, como la mayoría en aquella época. Entré en el comité de empresa en el año 1988, siendo presidente desde el año 96 hasta que me he jubilado definitivamente. El conjunto de un motor se hacía se hacía todo dentro de la planta, es decir, desde un pequeño remache a cualquier cosa, el motor se hacía totalmente dentro de planta, no se subcontrataba absolutamente nada, por eso había tanta plantilla. También había más trabajo porque era un tipo de máquina que daba más trabajo, era máquina de corriente continua, y la máquina de corriente continua requiere mucho más mano de obra que la máquina que se está haciendo ahora en la actualidad, que es la máquina de corriente alterna, ¿no? El grupo de empresa viene de muy lejos, es verdad. El grupo de empresa, yo creo, estaba en la dictadura, existía ya el grupo de empresa. Era como una actividad que se hacía, yo creo que un poco para
no sé, para un poco de más relación de los trabajadores unos con otros. Una forma pues, de pasar un rato, es decir, hay un grupo de empresa de juego de mesa, por ejemplo, te vas a jugar al mus un día, lo pasas bien, estás con unos compañeros que no conoces, está el grupo de caza, el grupo de pesca, el grupo de esquí. Había una relación muy buena entre el personal de la planta. Siempre ha habido una buena relación, un buen compañerismo, no sé qué, siempre. Al final es una suerte, el trabajar en una empresa durante tantos años y el haber ese ambiente que había, porque al final, bueno, pues con tantos años convives más con tus compañeros que con tu propia familia, ¿no? A mí siempre me gusta recordar a toda la gente, como os he dicho antes, que ha pasado por aquí, los que están, los que no están, los que han tenido problemas y no han podido estar con nosotros, porque todos han dejado una parte, y de esa parte creo que hemos aprendido. Y a los que nos hemos quedado, nos ha servido para seguir contando con el personal de la zona, que es con lo que hemos vivido, más o menos un poco en familia. A mí, por el motivo que fuese, me mandaron a oficinas que era cuando había como ordenanzas. Se conoce que sería porque el ordenanza cogía las vacaciones y había un cuadrito ahí de números y tocaban desde la oficina tal el número 1 y tenías que ir corriendo. En el periodo de estudios de formación profesional me tocó estar en la parte eléctrica y en la parte mecánica. Pasé de la parte mecánica de tornero fresador a la parte eléctrica. Montajes eléctricos, montaje mecánico, y ahí ya salí oficial y decidí quedarme en la parte electromecánica. Era cuando fabricábamos, o toda nuestra fabricación se basaba en el ferrocarril. Nosotros somos fabricantes de todo el Metro Bilbao, Metro Madrid, ferrocarriles de cercanías. Tienes un sentimiento por lo menos de querer aportar más. Y eso lo vivimos con ABB. Aparte de que una transferencia tecnológica importante, no, más. Aquí vino una gente de ABB, repito, exquisita. Venían profesores de la Universidad de Finlandia. Lauri Getalati, yo recuerdo gente, Yarmolín, yo recuerdo gente que, bueno, estaré infinitamente agradecida porque además te explicaban todo. Ellos aprendían un poco de ti y te enseñaban muchísimo. Caímos en la desgracia de que se acabó ABB. Tomó la decisión, en parte también por otro problema que tuvo en Estados Unidos, compró unas fábricas y un problema de amianto y tuvieron que tener unas indemnizaciones grandísimas y tuvieron que desprenderse pues, de muchas cosas, entre ellas de esto. En ese tiempo ya habíamos tocado el eólico, hombre. ABB, para marcharse, nos hizo un pedido de unos generadores multipolo de 6 metros de diámetro. 6 metros de diámetro. ¿Cómo hacemos esto? Y tardaban en Holanda 6 semanas en hacer uno. Llegamos a hacer, os he dicho que uno cada 6 semanas, 1,5 diario. Hicimos 360 y les exportamos al exterior. El submarino, 1 año dando vueltas ahí. Ni un problema, ni uno, gracias a Dios. Y se terminó satisfactoriamente. Montamos ahí fuera un dispositivo que vende Gamesa para la regulación de los parques, un StackCom, ¿te recuerdas? Dependía, porque fue cuando se empezó Electric, y no tenían sitio en Madrid. Aquí teníamos una plataforma importante y lo montamos ahí. Ahí se empezó con ello. Luego ya empezamos con Valencia, con Madrid, nos juntamos todos y creo que se hizo un bloque importante, no, importantísimo, porque además hay un equipo humano que, bueno, sabe llevarlo muy bien. Es, creo que, la parte importante de todas las empresas,
como no se viva un concepto humano o familiar sin piques y sin rescollos, el pique que tiene que haber es que yo lo hago primero que tú. Eso nos ha permitido seguir mejorando. De hecho, pues bueno, hoy hemos montado plantas en Turquía, en China, ni qué decir tiene, India, en Rusia, se habla de fabricar en Francia, a cualquier sitio. Y creo que la gente que ha venido después ha tenido una oportunidad maravillosa. Ha sido importante también, dentro de todos los cambios que ha habido de compañías, el saber encajarlo por parte de todos. Bien hablo de autoridades, bien hablo de personal de empresa, igual que hablo de agentes sociales, que es difícil entenderlo porque siempre hay que hacer sacrificios fuertes y vivir con ellos. Pero eso ha permitido que aquí se siga fabricando tecnología, máquinas nuevas. Es lo que hablo yo, el futuro de esta empresa pasa no por fabricar, sino por diseñar y crear nuevos modelos de transportar fuera. Igual que aquí nunca se salía a enseñar a fabricar fuera y ahora es una forma más de trabajo. Creo que es importante, no importantísimo, pero estoy convencido de que todos tienen la parte importante de cariño a esto, porque otro sitio mejor, gente de aquí para trabajar aquí no le va a encontrar. Tan sencillo y tan simple como eso. Estoy profundamente agradecido de todo el personal, su apoyo y su tesón, tanto a nivel de operarios como mandos intermedios, como gerencia, en fin, tanto en la época anterior de mi padre como la posterior, ¿no? Y de eso estoy orgulloso de haber tenido compañeros y gente. Y eso es. Pues esto es todo. La vida es así. No es más. Mi deseo es que todos los compañeros que están aquí se puedan jubilar. Todos. Del uno al otro. Del primero al último. Todos. Que se jubilen y que vayan con salud. Nada más.